Bienvenidos. En esta clase vamos a continuar con el análisis entonces de los problemas electrostáticos en los cuales no nos quede otra alternativa que ir hacia la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. Cuando uno toma la ley de Gauss en su forma diferencial, tal como la estamos viendo en la pantalla, y tiene en cuenta que el campo eléctrico se puede obtener como menos el gradiente de la función potencial eléctrico, si uno reemplaza la expresión justamente del campo conservativo dentro de la ley de Gauss, a lo que llega es a el hecho de que el laplaciano del potencial tenga que ser igual a menos ρ sobre epsilon 0. Aquí ρ no es una constante, sino que es la función densidad volumétrica de carga y que toma valores distintos punto a punto en el espacio. Esta ecuación, que denominamos de Poisson, es una ecuación diferencial a derivadas parciales, pero el término de la derecha, el ρ sobre epsilon 0, es justamente lo que le da el carácter de no homogéneo. Entonces, el laplaciano en sí, uno lo va a elegir en función del tipo de coordenadas que le convenga para plantear el problema que tenga entre manos, pero realmente la parte de la no homogeneidad es lo que va a terminar acoplando toda esta información y puede, por ejemplo, imposibilitar, llegado el caso, a que se haga una resolución por el método de separación de variables. Entonces, en este punto, uno se plantea realmente qué es lo que necesita o qué es lo que pretende. Y qué es lo que realmente puede hacer. Porque como ya hemos discutido en algún momento anteriormente, cuando uno está teniendo que lidiar con conductores, lo que uno conoce acerca de los conductores, o puede conocer o dominar más fácilmente, es cuál es el valor específico de potencial que tiene ese conductor. Y sabemos que el valor del potencial va a ser el mismo, sea tanto en los puntos de la superficie como en los puntos del interior. O sea que si yo tengo este conductor C1 con una geometría arbitraria, ese conductor C1 va a estar a un potencial B1, este conductor C2 va a estar a un potencial B2, este conductor C3 va a estar a un potencial B3. Y puede que yo no conozca realmente cuál es el sigma de carga que tenga distribuido este conductor, porque eso va a depender de los radios de curvatura, de cómo sea la geometría de la superficie. Y puede que en realidad necesite resolver primero todo el problema, obtener el potencial, obtener el campo eléctrico y a partir de ahí obtener el sigma, si quisiera conocer esa información. Yo sé que en este problema, tal cual como está planteado allí, tengo n conductores, están a n valores de potencial, y a mí lo que me interesa es entonces poder obtener una expresión para el potencial eléctrico y para el campo eléctrico en todos los puntos de esta región donde no hay carga, o sea, donde ρ es 0. Eso me permite hacer un cambio entonces. Yo puedo plantear, en vez de estar atacando la ecuación de Poisson, yo puedo plantearme atacar un problema en el cual el laplaciano de B sea igual a 0. Beneficios: automáticamente removí la no homogeneidad. Pero que quede claro que no hemos perdido nada de la información, porque en realidad lo que vamos a hacer nosotros es resolver esta ecuación diferencial a derivadas parciales, la ecuación de Laplace, laplaciano de B igual a 0, pero lo que le vamos a imponer a esa solución general son condiciones de borde. Y es en estas condiciones de borde donde nosotros vamos a poner específicamente la información de que esa solución general, cuando ya estemos sobre los puntos de esta superficie, tiene que valer B1, ya en estos puntos tiene que valer B2 y en cualquier punto de la superficie del interior este tiene que valer B3. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue cambiar el problema y cambiar la óptica del problema, y me doy cuenta que si nos presentan una situación en la cual conocemos los valores de potencial, pero no conocemos cómo está distribuida esa carga, el camino probablemente más adecuado para tener que atacarlo venga a través de Laplace. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es atacar, resolver, plantear, siguiendo el esquema de Griffith, situaciones en coordenadas cartesianas en esférica, y vamos a presentar también las soluciones en coordenadas cilíndricas. El método en particular que vamos a utilizar va a ser el método de separación de variables, que ustedes ya han estado utilizando en Matemática Especial 1,
Por lo tanto, vamos a ir de manera relativamente ágil e intentamos reforzar la discusión de los aspectos físicos entonces del problema. La primera situación que vamos a intentar atacar es la de un conductor que tenga aquí esta región en I igual a A, va a estar un potencial 0, I igual 0 va a estar a potencial 0. Este costado, que se corresponde con x igual a 0, que está pintado en azul, va a tener una función b0 de i. No va a haber dependencia en z, para simplificar un poco el análisis inicialmente y considerarlo bidimensional. O sea que estos planos, tanto el que está en i igual 0 como el que está en z, se van a ir extendiendo, o estos semiplanos se van a ir extendiendo desde menos infinito a más infinito en z. Y entonces las condiciones de borde que le vamos a poner al problema van a ser las siguientes. En el conductor de abajo, en el que está en i igual 0, el potencial tiene que valer 0. En el que está en i igual a, también tiene que valer 0. En x igual 0, lo que está pintado en azul, el potencial va a ser b0 de i. Y lo que le vamos a pedir a la solución es que el potencial, si yo me alejo por aquí dentro hasta x, me voy alejando hacia x tendiendo a infinito, ese potencial tiende a que tender a 0. Entonces, como el problema no depende de z, o dicho de otra forma, me paro en cualquier punto z y voy a estar viendo exactamente el mismo problema, eso hace que en el laplaciano el término derivada segunda de b respecto de z al cuadrado sea prescindible y lo puedo obviar. Y eso me permite, en primera instancia, intentar por separación de variables una solución, y la voy a proponer como el producto de una función x mayúscula por y mayúscula. Una depende de la coordenada x y la otra depende de la coordenada y. Cuando reemplazamos, esta es la esencia del método de separación de variables, y cuando lo reemplazamos adentro de la ecuación diferencial a derivadas parciales, lo que obtengo es esto que está aquí. Para poder desprenderme de la información de y grande en el término que acompaña las derivadas de x y de x grande en el término que tiene las derivadas de y, lo que hago es dividir ahora por esta función, y eso me da dos términos, uno de los cuales depende de x grande y de x, y el otro que depende de y grande y la coordenada y. Entonces, lo que hago es asumir que esto es una constante C1, esto va a ser una constante C2, tal que la suma de estas dos, C1 más C2, sea igual a 0. Yo ya hago la elección inteligente en este punto, la vamos a discutir en breve, y voy a asumir que esta constante C1 sea k cuadrado y que C2 por ende sea menos k cuadrado. Cuando se vean las soluciones hacia las cuales nos conducen esas elecciones, se va a entender por qué yo hice la elección de poner el signo menos en C2 y no de poner el signo menos en C1. Ese es uno de los aspectos que generalmente tiene uno que tener cierta gimnasia o llevar en cuenta para no caer en la posibilidad de haber hecho un montón de álgebra para darse cuenta que en realidad se equivocó. Cuando uno toma esta primera ecuación, que era igual a C1, siendo C1 igual a k cuadrado, esta primera ecuación diferencial me queda escrita de esta manera. Y al quedarme escrita de esa manera, saco las raíces que me dan k y menos k, y me doy cuenta que la solución general para esa primera ecuación es el producto de una constante a por e a la k por x más una constante b por e a la menos k por x. Si yo hago lo mismo para la segunda ecuación, para la ecuación en i, lo que me doy cuenta es que las raíces van a ser i por k y menos ik, siendo i el imaginario, y en vez de estar utilizando exponenciales con ik y con menos ik, usando la notación de De Moivre, me puedo cambiar y pensar en términos de senos de k por i y cosenos de k por i. De manera que entonces, multiplicando esta función x por esta función y, lo que voy a tener es la solución general de la ecuación diferencial, que va a estar dado por este producto entonces. Pero lo que tengo que hacer ahora,
hasta este momento no resolví el problema que tenía planteado arriba. Para poder resolver el problema que tenía planteado arriba, lo que tengo que hacer es definir los valores de estas constantes A, B, C, D y eventualmente K, imponiendo las condiciones de borde. Entonces vamos a ir viendo estas condiciones. Primero voy a iniciar con la última, con una condición 4. Nosotros habíamos pedido que el potencial tendiera a 0 para x tendiendo a infinito. Como podemos ver, esta solución tenía dos términos, una que decaía exponencialmente y una que crecía exponencialmente. Es claro que la condición de borde número 4 es consistente con este término, pero no es para nada consistente con este primer término. Y entonces lo que eso hace es que me fije, que automáticamente uno resuelva, que la única forma de poder estar satisfaciendo la condición de borde 4 es que esta constante A sea 0. Y eso es lo primero que hacemos, darnos cuenta que esa constante A tiene que ser igual a 0. De igual forma, cuando uno mira la condición número 1, el hecho de que el potencial tiene que ser 0 en i igual 0, en la función en i nos damos cuenta que eso automáticamente ocurre en el primer término, porque el seno de 0 es 0. Sin embargo, el coseno de 0 es 1. Entonces, este segundo término no es consistente con la condición de borde número 1. Y eso hace que yo tome también d igual a 0. Y esa va a ser, entonces, mi segunda determinación de constantes. ¿Qué me quedó de toda esta solución general con la cual había partido? Este primer término ya no está más y el término de coseno ya no está más. Me va a quedar b por c por e a la menos k por x por el seno de k por i. Bueno, voy a absorber el producto de estas dos constantes b por c en una constante c'. Y esto se reduce entonces a c' e a la menos k por x seno de k por i. En este punto voy a mirar la condición 2 nuevamente. Y la condición 2 me decía que el b también tenía que ser igual a 0 en i igual a a, en esta etapa de aquí arriba. Como la función que me quedó es una función de tipo sinusoidal, al evaluarla en i igual a, la única forma de que esto valga 0 es que k por a sea n veces pi, siendo n un entero positivo. Entonces, lo que voy a hacer, automáticamente esto me mostró que si quiero también satisfacer la condición 2, el k tiene que ser n pi sobre a. Y eso hace que la solución que obtengo sea un c' por e a la menos n pi sobre a por x, por el seno de n pi sobre a por i. Pero en realidad, sin querer, yo lo que encontré fueron infinitas soluciones, porque no importa el valor de n que yo tenga, no importa si n vale 1, vale 2, vale 3, el número que ustedes quieran, mientras sea un entero positivo, va a satisfacer esta solución la condición 1, la condición 2 y la condición 4. ¿Cuál es la condición que me falta terminar de discutir? Bueno, me falta la condición 3, el hecho de que en x igual a 0 haya un cierto b0 de i. Yo me doy cuenta que si justo el b0 de i fuera seno de n pi sobre a por i, listo, ya tendría el problema resuelto en este punto. Pero puede que no sea así, puede ser que ese b0 de i sea cualquier cosa, desde una constante hasta cualquier dependencia funcional en i. Entonces lo que voy a utilizar es el criterio de serie de Fourier. Yo encontré infinitas soluciones de esas tres que satisfacen las tres primeras, estas tres condiciones de borde, la 1, la 2 y la 4. Y lo que puedo hacer es hacer entonces una sumatoria de cn's', de tal manera de pedirle que cuando la evalúe a esta sumatoria en x igual a 0, se tiene que reducir al b0i arbitrario con el cual vino planteado este problema.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar esta expresión y la voy a multiplicar a ambos miembros por el seno de n' por pi por i sobre a y por el diferencial de i, y las voy a integrar a ambos miembros entre 0 y a. Por las relaciones de ortogonalidad, esta integral es bien conocida. Vale 0 si n es distinto a n', o vale a sobre 2 si n es igual a n'. Y eso hace que yo pueda entonces despejar el valor del coeficiente Cn', porque va a ser 2 sobre a, que surge de esta constante llevada hacia el otro término, por la integral entre 0 y a de b0i seno de n pi i sobre a diferencial de i. Por ejemplo, si hubiéramos discutido la situación en la cual esta forma funcional hubiera sido un valor constante b sub 0, entonces, al reemplazarlo aquí y sacarlo fuera de la integral como por ser una constante, lo que me queda es esta integral del seno de n pi i sobre a entre 0 y a, que es muy fácil de resolver, tiene un resultado analítico bien cerrado, y da 0 para n par y 4b0 sobre n pi para n impar. Eso entonces me muestra, ya escribiendo esa expresión entonces en cómo queda el potencial en términos de x y de y, me va a quedar 4b0 sobre pi, que proviene de aquí, por la sumatoria sobre n impares, 1, 3, 5, 7, 9, etc., del 1 sobre n, este que está acá, por la exponencial en x por el seno de n pi sobre a por i. Esta sería la solución entonces particular cuando uno lo que tiene es el potencial B0, en esta región azul, como un valor constante. Para cualquier otra forma funcional del B0 de ahí, habrá que hacer explícitamente esta integral y encontrar la forma que vayan a tener esos coeficientes Cn' entonces. Esa es la metodología que uno sigue entonces con el método de separación de variables. Lo hicimos en 2 dimensiones. Yo podría plantear esto muy rápidamente para la situación en la cual, por ejemplo, me hubieran agregado una tercera dimensión si lo que me hubieran puesto es que estas dos paredes laterales ahora, la que se corresponden con z igual a b y la de z igual a 0 que está allí atrás, también fueran conductores puestos a tierra, a potencial 0. En esa situación, el problema ya deja de ser independiente de z, porque si yo estoy entre 0 y b, me doy cuenta que estoy adentro de ese cajón, y si estoy en z negativos o en z mayores a b, me doy cuenta que estoy por fuera de ese cajón. Entonces, ¿cómo tendría que actuar? No va a cambiar en nada mi planteo. Lo que voy a tener que hacer es agregar este término, proponer en la solución general un z de z en el producto, y hubiera ido a parar a 3 ecuaciones que hubieran mantenido de vuelta el hecho de que fueran menos k cuadrado acá, tal cual como lo tomamos anteriormente. Pondría un menos l cuadrado en esta otra, porque la condición en z en definitiva también va a ser ir de un 0 a un 0, o sea que ese criterio que yo tomé en el caso bidimensional para elegir funciones de tipo sinusoidal a lo largo del eje y es también válido a lo largo del eje z entonces. Y entonces por eso yo voy a proponer menos k cuadrado para C2 menos L cuadrado para C3. Y eso hace que en X entonces tenga que tener k cuadrado más L cuadrado, porque necesitamos que al sumar estas tres cantidades me den 0. Hago el planteo por separado de las tres y ¿qué voy a obtener? Algo muy parecido a lo que ya obtuve. En el caso de X, potencias exponenciales crecientes y decrecientes en X. En el caso de Y,
funciones seno de k por i, coseno de k por i, y en el caso de z, funciones de seno de LZ, coseno de LZ. Y el trabajo ahora es hacer el producto de todo esto y empezar nuevamente a discriminar los valores de A, B, C, D, E y F y de las constantes K y L a través de que se satisfagan las condiciones de contorno. El problema es muy directo, es muy fácil de hacer, es muy similar a lo que ya hemos hecho en el caso bidimensional. Lo único que exige un poco más de trabajo es que las series de Fourier ahora van a involucrar integrales en dos variables, tanto en i como en z. Pero bueno, pueden tranquilamente seguir la metodología en Griffith, no tiene nada de diferente a lo que planteamos en el caso de dos dimensiones. Y en este punto, lo que vamos a hacer es ir a la ecuación de Laplace, pero en coordenadas esféricas ahora. El problema que voy a mirar en particular va a ser el problema de un problema que sea independiente del ángulo azimutal phi. Este es un problema en el cual la rotación respecto del eje z me da siempre el mismo problema, no alcanzo a distinguir que haya una dependencia explícita en el ángulo y por ende puedo despreciarla también a nivel del laplaciano. Lo que hago es proponer una función radial por una función angular, las reemplazo, aplico de nuevo el método de separación de variables, tal cual como lo hicimos en el caso de cartesianas, y eso me va a dar dos ecuaciones, una ecuación radial y una ecuación de tipo angular, donde en este caso hay la elección de las constantes de separación está fijada por la parte angular, que la vamos a ver en segundo término. Pero esa condición, ya van a ver, lo que me va a fijar es que los únicos valores posibles que admite para la constante de separación que le corresponde a la parte radial es L por L más 1. Cuando uno plantea esta ecuación, multiplico por R grande a ambos miembros y hago estas derivadas aquí, lo que me queda es R cuadrado por R2' más 2R por R' menos L por L más 1 por R igual a 0. Esa forma funcional, el hecho de que tenga R cuadrado por R2', R por R' y acá no tenga nada en R, sugiere muy fuertemente que yo proponga una dependencia de tipo potencial R a la alfa. Porque si yo propongo un R a la alfa y lo reemplazo aquí, lo que voy a obtener es que los R a la alfa aparecen en los tres términos y se terminan simplificando. Y yo lo que obtengo naturalmente es un polinomio de segundo grado en alfa, que haciendo Bhaskara me permite encontrar sus soluciones, que van a ser L y menos L más 1. Eso hace que entonces la solución general para la parte radial sea A por R a la L más B por R a la menos L más 1. Insisto, ahora vamos a ver, pero este valor particular de la constante no viene fijada por la parte radial, sino por la parte angular, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Cuando uno plantea la ecuación para la parte radial, cualquier solución que no tenga para la constante de separación esta forma va a ser una solución que va a terminar divergiendo o en θ igual a 0 o en θ igual a pi. Como yo no quiero admitir divergencias de potencial en 0 y en pi, si no son físicamente, si no surgen por un motivo físico, lo que planteo es la condición en principio para que no exista tal divergencia o poder evitar esa divergencia. Y lo que sucede cuando uno plantea entonces esta ecuación es que la solución está dada por los polinomios de Legendre, los cuales uno los puede obtener a través de la fórmula de Rodríguez, y por ejemplo aquí hemos tabulado los primeros. Para L igual a 0 vale 1, acá tengo PL del coseno de θ, para L igual a 1 vale coseno de θ, para L igual a 2 vale 1/2 de 3 coseno cuadrado de θ menos 1, y así siguiendo se van obteniendo los polinomios de orden superior.
Y eso hace entonces que yo pueda asignarle un coeficiente a sub L y B sub L a las componentes radiales y pueda definir la solución más general posible por el método de separación de variables como el producto de estos dos términos, lo que conforma la solución radial, y el polinomio de Legendre, que es lo que acompaña como solución de la parte angular. Lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar en un problema en particular, un problema que se puede obtener a través del método de carga-imagen, pero que es muy rico de analizar en cuanto a la metodología en términos de la ecuación de Laplace. Y es el problema de tener una esfera conductora descargada en presencia de un campo eléctrico E0 externo y que es uniforme. Cuando uno piensa este problema en términos de las propiedades del conductor, lo primero que se da cuenta es que van a haber cargas inducidas, que van a haber una inducción de carga negativa hacia este lado y una inducción de carga positiva entonces de este lado para poder garantizar que el campo eléctrico sea cero en el interior y que toda esta superficie se torne una equipotencial. Ahora, ¿cómo está distribuida esta carga? ¿Cómo es el sigma a través de la superficie de ese conductor? Esa información no la tenemos. Estamos haciendo la discusión cualitativa en función de lo que vemos de ese problema por entender las propiedades de los conductores. Sabemos que eso va a ser así. Inferimos a partir de esto que lo que va a pasar es que estas líneas de campo van a tener que ingresar perpendiculares a la superficie esta, porque sabemos que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie de un conductor. Y lo que también sabemos es que entonces, desde las cargas positivas, estas líneas de campo van a continuar así. Lo que nosotros vamos a querer obtener entonces es la solución para el potencial eléctrico y el campo eléctrico a lo largo de toda esta región que circunda a ese conductor y eventualmente, teniendo el potencial, podremos determinar el campo eléctrico, podremos llegar a ver cuánto vale el sigma a lo largo de todo ese conductor. Pero eso una vez que tengamos resuelto el problema. Entonces vamos a hacer el análisis a través de la situación más general posible. Voy a pensar en el V de R θ más general que puedo plantear allí, tal como lo dijimos, como la sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito de A sub L R a la L más B sub L sobre R a la L más 1 por PL del coseno de θ. Y lo que voy a querer hacer ahora es identificar bien cuáles son las condiciones de borde que le voy a estar pidiendo a este problema para intentar determinar los A sub L y los B sub L. Lo primero que me voy a pedir o que voy a tener en cuenta es que el campo eléctrico para R tendiendo a infinito tiene que ser igual al E0. O sea, de alguna forma esa perturbación que estoy viendo de cómo se distorsionan las líneas de campo, espero que sea algo local. Si yo me voy muy lejos, yo acá me voy para R tendiendo a infinito, tanto en esa dirección como en otra dirección, yo esperaría recuperar el campo E0. Pero el campo E0, cuando lo interpreto en términos de potencial, esto implica que el potencial tiene que ser menos E0 por Z. Porque entonces, en este límite, lo que estoy diciendo es que tiene que tender a este comportamiento. Porque menos el gradiente de esto me da E0 a lo largo del eje Z o K-versor. E0 en K-versor. Este es mi eje Z. Este es el ángulo θ y aquí estoy mirando un cierto punto con un R determinado. Pero el Z en coordenadas esféricas no es ni más ni menos que R coseno de θ. Entonces, fíjense que eso automáticamente me está definiendo
lo que puedo mirar es qué elementos de estos términos me contribuyen o están representados en este límite. Bueno, para tener un R necesito que el L sea 1. Y si L es igual a 1, entonces acá habrá un B1, esto será un R cuadrado, pero está bien, pero mirándolo en R teniendo infinito, este se murió, no hay problema. Y el P1 del coseno de tita es el coseno de tita. O sea que L igual a 1 es lo que tiene este límite. Lo único que me falta darme cuenta es que entonces la constante A1, de pedir esta condición, A1 tiene que ser menos E0. Si yo fijo la constante A1 como menos E0, no hay ningún inconveniente. Este límite lo voy a estar satisfaciendo. Si me voy muy lejos, voy a recuperar el E0 uniforme. El segundo límite que voy a estar mirando es que en realidad dije que estaba descargada. O sea que el conductor está descargado, esta esfera estaba descargada. ¿Qué implica eso? No puedo tener un término que vaya como 1 sobre R. Porque eso sería el potencial de una carga neta vista de lejos. ¿Cuál es el término 1 sobre R? Y el 1 sobre R se correspondería con L igual a 0. Un término en el cual el polinomio de Legendre vale 1 y donde esto me quedaría simplemente una constante. Entonces, esto lo que me está diciendo es que el B0 tiene que ser igual a 0. Si tuviera B0, de lejos tendría una carga neta. Tendría un potencial tipo 1 sobre R. No es un potencial tipo 1 sobre R. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar como tercer propiedad el hecho de que esto tiene que ser un conductor. Entonces, el potencial en R igual a A para cualquier tita tiene que ser igual a una constante. Un detalle que no planteé acá, algún paréntesis, es que así como definí el A1, también tendría que haber hecho la salvedad de que los A sub L's con L's mayor o igual a 2 tienen que ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque si no tendría términos tipo R cuadrado, R cubo, R cuarta, todo lo que siga para arriba. No es el caso, solamente sobrevive la 1. Ahora planteo que en R igual a A y en tita tienen que ser constantes. A lo largo de toda esta superficie tiene que ser constante el potencial. Bueno, ¿qué me queda? Entonces ya voy de alguna manera poniendo estas condiciones allí. Lo que voy a tener es un A0, hasta ahora lo que me sobrevive. Un A0, una constante, no hay problema, va a ser un B0 arbitrario, después lo buscamos. La solución va a estar definida menos de una constante. Más el A1 por R, pero esto directamente lo puedo poner como menos E0 por R coseno de tita, el primer término. El término de B0 no está. Voy a poner un B1 por R cuadrado por coseno de tita. Esto sería lo que me completaría el L igual a 1 aquí. Y a partir de ahora, lo que tendría que poner de este lado, me quedarían por sumar. No van a haber términos A sub L por R a la L, ya dijimos que se mueren todos. Pero lo que tendría que plantear es el tener B sub L sobre R a la L más 1, sumatoria, desde L igual a 2
hasta infinito de PL coseno de tita. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy evaluando esto y estoy en R igual a A, y estoy pidiendo que sean una constante, lo que me doy cuenta, que no dependa del tita, lo que me doy cuenta es que yo puedo ajustar B1 para que se termine cancelando con la contribución esta y me desaparezcan las contribuciones de coseno de tita. Pero acá ya empiezo a tener los polinomios de orden 2, 3, 4, 5 en adelante. Estos me van a dar información dependiente de tita. Entonces, de acá yo voy a sacar que los B sub L tienen que darme 0. Con L mayor o igual a 2. Y B1 es el que me tiene que cancelar la contribución en coseno de tita, estos dos términos, para lograr que el potencial para R igual a A sea independiente del tita. Y esto, a partir de acá, entonces, obtengo que el B1 va a ser A al cubo por E0. Cuando lo reemplace ahí, me va a quedar más A por E0 y se van a cancelar justo esos dos términos. Entonces, imponiendo estas condiciones, acabamos de llegar a la solución particular del problema. Fíjense cómo nos va a quedar. Nos está quedando que el potencial para un R genérico y tita genérico va a ser un cierto A sub 0, que si quieren lo llamamos B sub 0, después no hay problema, menos E0 por E0 por R coseno de tita, más A al cubo por E0 sobre R cuadrado coseno de tita. Y esa es la expresión del potencial eléctrico en todos los puntos, obviamente para R mayores o iguales a A. Siempre estoy mirando la región. Sé que es un conductor y que para los R menores que A, el potencial va a ser el de la superficie. ¿Qué puedo hacer a partir de tener esto? Teniendo esto, puedo calcular ahora el campo eléctrico. Entonces, para calcular el campo eléctrico, tendría que hacer menos el gradiente. ¿En qué coordenadas? Y en las coordenadas esféricas que estoy trabajando. Entonces, esto va a ser menos la derivada de B con respecto a R, por un lado, y menos 1 sobre R por la derivada con respecto a tita de B, por otra parte. Si yo calculo entonces este vector, lo que voy a obtener es un E sub R, primero calcular la derivada aquí, las dos expresiones son muy fáciles de obtener, va a ser E0 coseno de tita más E0 por 2 A cubo R cubo coseno de tita y por otra parte, para la parte angular, entonces lo que voy a obtener es menos E0 por 1 menos A al cubo sobre R al cubo R cuadrado, perdón. No, R al cubo, está bien. Este 1 sobre R me estaba faltando. Por el seno de tita. Fíjense que cuando uno mira estas dos componentes, en el caso, ¿qué habíamos dicho en el caso en que uno se parara justo en R igual a A? ¿Cómo tenía que ser el campo en la superficie del conductor? Y tenía que o entrar o salir, pero siempre perpendicular. O sea que lo que no tenemos es la componente de transversal o E sub tita a nivel de superficie.
cuando uno vuelve a revisar esto, se da cuenta que para r igual a a, fíjense que este término se convierte en un 1, 1 menos 1, 0, se muere el etita, y solamente tengo el e sub r. Pero este e sub r, si yo factorizo un poquito los términos que tengo aquí, me va a quedar e0 por 1 más 2a cubo sobre r cubo por el coseno de tita. Y me doy cuenta muy fácilmente que la componente radial va a quedarme positiva o negativa en función del rango de tita en el cual yo me mueva. Si el tita está entre, tal cual como uno lo esperaría al nivel de gráfico, si ustedes están trabajando con un tita que está entre 0 y pi sobre 2, o entre 0 y pi sobre 2, que abarcaría toda esta parte, sería esto, pero con el ángulo phi rotando puedo abarcar también esta parte de aquí, me queda positivo. En cambio, en los tramos de pi sobre 2 hasta pi, que es todo este otro tramo, me queda negativo. Y eso es lo que me dice que aquí las líneas entren y que acá las líneas salgan. Lo último que me falta y que yo puedo terminar de resolver es cuánto vale la distribución, cuánto vale el sigma aquí. ¿Y qué hago para eso? Bueno, yo lo que sé es que en la superficie de un conductor, el campo eléctrico en la superficie es el valor de sigma dividido epsilon 0. Esto lo habíamos deducido a partir de la ley de Gauss en conductores. Entonces yo puedo plantear un sigma de tita que sea epsilon 0 por el valor de E sub R, el valor del campo en la superficie, en R igual a A, que sé que es una cantidad que depende de tita. Entonces evaluar la componente radial en R igual a A, es que me quede un factor 3 aquí. Va a ser 3 veces epsilon 0 E0 por el coseno de tita. Este sería entonces el sigma. Pueden darse cuenta que nos va a quedar positivo, de vuelta con el tita entre 0 y pi sobre 2, negativo entre pi sobre 2 y pi, y también la forma funcional de cómo se vuelve más intensa la acumulación de carga justo en esta parte y en esta parte, en tita igual a 0 y en tita igual a pi, responde a lo que es la funcionalidad del coseno. Y algo que me termina de dar toda la idea de que realmente yo planteé bien este problema es el hecho de que puedo evaluar ahora la carga total sobre la esfera. Y esta es entonces la integral de esa sigma de tita que tengo aquí por el diferencial de superficie a lo largo de todo el conductor. A lo largo de la superficie de todo el conductor. Y esto me quedaría entonces. En fin, yo escribo todos los términos. Lo que voy a obtener es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, sigma de tita, seno de tita de phi. Se dan cuenta que con la integral en phi automáticamente me da un 2pi. El sigma, si lo reemplazo, me queda 3 epsilon 0 por E0. Y lo que me resta por hacer es la integral entre 0 y pi del coseno de tita, seno de tita, diferencial de tita. Pero, al ser una función de tipo impar, la que estoy integrando, porque el coseno de tita por el seno de tita es impar en este dominio, esta integral automáticamente me va a dar 0. Y es lo que justamente esperaba, porque yo sabía que partí con una esfera conductora que estaba descargada. Lo único que esto me permitió hacer entonces fue identificar cómo estaba distribuida la carga inducida en las paredes de este conductor. Muy bien. Fíjense entonces el hecho de contar con la solución general, por un lado, y el hecho de poder ser capaces de imponer las condiciones de contorno que necesitemos para poder llegar a la solución del problema. La última geometría en la cual nos vamos a parar para hacer el planteo va a ser la geometría de tipo cilíndrica.
Y en particular, lo que vamos a mirar va a ser una geometría en los cuales el problema sea independiente de z. O sea que no importa el z en el cual uno lo mire, esté mirando siempre el mismo problema. O sea que voy a pensar en un BDR phi independiente de z. Voy a utilizar el ángulo phi, podría haber utilizado el θ, pero prefiero utilizar el phi para mantener la misma notación y no confundir la notación de ángulos polares en la notación de ángulos polares para coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, la ecuación de Laplace en esta condición va a ser 1 sobre r por la derivada respecto de r por dv a dr más 1 sobre r cuadrado por la derivada segunda de b con respecto a phi cuadrado igual a 0. Y lo que voy a hacer es proponer entonces una solución que sea el producto de una r de r por una phi de phi. Y vamos a aplicar separación de variables. Entonces, completando esto aquí y dividiendo ya por esa función, lo que voy a obtener es, por un lado, r sobre r derivada respecto de r, de r por dr a dr, igual a una constante k, que habrá que determinar en función de las condiciones de borde, y esta 1 sobre phi por la derivada segunda de phi con respecto a phi al cuadrado, que sea igual a menos k, de manera que al sumar estas dos constantes me quede 0. La primera parte la podemos identificar fácilmente, le podemos sacar el caso k igual 0. Si k es igual a 0, no necesito estar peleando con una derivada de orden superior. Yo sé que lo que está aquí dentro tiene que ser una constante. Entonces, r por la derivada de r con respecto a r tiene que ser igual a una constante. Y yo sé que eso entonces, como solución más general, lo que va a tener va a ser e por el logaritmo natural de r más f. O sea, una constante más otra por el producto de un logaritmo. Eso es lo que satisface que esto se vuelva una constante. ¿Sí? Al derivar esto, me va a dar un 1 sobre r, multiplico por r, me quedará la constante que está por ahí afuera. Esto, como dijimos recién, era el límite de kat igual a 0. Una condición particular, una constante en particular. Si en cambio el k fuera distinto de 0, lo que me va a pasar es que voy a tener que pasar voy a multiplicar por r en ambos miembros y que voy a tener que tomar las derivadas y la ecuación a la cual voy a llegar va a ser r por r' más r cuadrado por r2' menos k por r igual a 0. Si ustedes inspeccionan de vuelta esta forma, queda claro que no van a tener que proponer una función nuevamente de tipo potencial. ¿Por qué? Voy a tener que proponer una r proporcional a una r a la alfa. Y si hago eso, voy a obtener de vuelta un sistema tipo cuadrático. Me va a quedar alfa por alfa menos 1 más alfa menos k igual a 0, lo cual me da como soluciones, entonces, de aquí, k cuadrado igual a alfa
alfa cuadrado igual a K, y alfa igual a más menos, lo cual implica entonces alfa igual a más menos raíz de K. Esto fue en el caso en que K fuera distinto de 0. La ecuación en phi es mucho más sencilla, ya la pueden ver ustedes cómo está presentada, tiene por solución senos y cosenos, tal cual como hemos planteado anteriormente. De aquí lo que obtenemos es que la phi de phi valga a por el coseno de la raíz de K por phi más b por el seno de la raíz de K por phi. Y como nosotros queremos en coordenadas cilíndricas que al pegar una vuelta en 2pi recuperemos exactamente el mismo valor que teníamos antes, o sea que phi en phi más 2pi sea igual a phi en 2pi, phi en phi, entonces esto se logra solo si K es un número entero al cuadrado, un n cuadrado, porque es lo que me garantiza que después de reemplazarlo aquí dentro, lo que esté haciendo al correrlo en 2pi es volver a caer exactamente o tener múltiplos de 2pi y volver a caer en el mismo número. Entonces, eso me permite ya generar la solución más general posible, teniendo en cuenta que tengo esta restricción desde lo angular que va a propagarse también hacia la parte radial y me va a verse reflejado en este más menos raíz de K, siendo que K es n cuadrado, voy a tener más menos n entonces, y eso me permite presentar la solución más general posible en el caso de coordenadas de tipo cilíndrica como A0 por F0 más E0 logaritmo natural de R. Esto sería la parte de K igual 0. Y fíjense que para K igual 0 el término este no contribuye, solamente me quedaría el del coseno, por eso aparece esa A sub 0. Y después tendría que tener las contribuciones de todos los términos para K distinto de 0. Y eso sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de C sub n, R a la n, más D sub n, 1 sobre R a la n. Esto cubriría las dos raíces, las dos soluciones posibles, por, ahora la parte angular, A sub n coseno de n phi más b sub n por el seno de n phi. Y allí tendrían entonces, para el caso de cilíndricas, cuál sería la solución general. Habría que entonces aplicar todas las condiciones de borde para determinar A0, F0, E0, los C sub n, los D sub n, los A sub n y los B sub n. Atar todas esas para recién conocer entonces cuál es la solución particular de nuestro problema. Muy bien. Ahora quisiera mirar un poco en detalle lo que vamos a denominar expansión multipolar. Yo voy a asumir que voy a tener una cierta distribución de carga. Voy a plantear que este sean X, Y, Z. Y voy a tener una cierta distribución de carga aquí. Y este va a ser mi vector R', que va a tener aquí un ángulo θ'.
y va a estar apuntando hacia un cierto diferencial de volumen primado. Y esto va a ser parte de mi distribución de carga, que va a estar por acá. Y lo que voy a querer hacer es mirar esto desde un punto P, al cual lo voy a caracterizar con un vector posición R. O sea que tengo el R' allí, este va a ser R, y este vector entonces va a ser R menos R'. Si alguien me preguntara cuánto vale el potencial en ese punto que está identificado con la coordenada R, bueno, yo pondría V de R y diría que esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral del ρ de R prima sobre R menos R' diferencial de volumen primado. Esto sería la expresión que sería consistente con lo que hemos estado abordando cuando estuvimos analizando Coulomb o la parte de la guía 1, donde R menos R' módulo va a ser la raíz de R cuadrado más R' cuadrado menos dos veces R' por el coseno de tita prima. Eso hace que entonces este término 1 sobre R menos R' módulo yo lo puedo escribir como 1 sobre R, sacando ya el factor común eso, y aquí pondría 1 más R' cuadrado sobre R cuadrado menos 2 veces R' sobre R por el coseno de tita prima, esto a la 1 medio. ¿Sí? Lo único que hice fue ponerlo en el denominador y sacar factor común el R cuadrado fuera de la integral, lo cual me dio un 1 sobre R. Tal cual como cuando nos pasó en el caso del dipolo, si yo estuviera lejos, si el R' fuera chico comparado con el R, yo podría pensar que toda esta parte de aquí la puedo pensar como un epsilon, que es una pequeña corrección de ese 1 que está allí delante. Entonces, para R muchos mayores a R', entonces 1 sobre R menos R' módulo va a ser igual a 1 sobre R, y acá podría estar haciendo el uso de la expansión de Taylor de 1 más x a la menos 1 medio para x valores de x chicos. Y eso lo que me queda es entonces, se convierte en un término que es 1 menos epsilon sobre 2 más 3 octavos de epsilon cuadrado. Esto sería el Taylor para valores de epsilon chicos, ¿no? Menos 5, 16 avos, epsilon al cubo, etc. Todos los desarrollos haciendo Taylor. Si yo vuelvo entonces a plantear esto teniendo en cuenta quién es epsilon, lo que me voy a encontrar es que el 1 sobre R módulo menos R' módulo va a ser 1 sobre R por 1, esto es lo que me daría si reemplazo ese epsilon aquí dentro, más R' sobre R coseno de tita prima, más R' sobre R al cuadrado por 3 coseno cuadrado de tita menos 1 dividido 2, más R' sobre R al cubo por 5 coseno cubo de tita menos 3 coseno de tita primado siempre, sobre 2, más
Y entonces cuando miro estos términos, lo que me doy cuenta es que en realidad esto que tengo acá no es ni más ni menos que el P0 del coseno de tita prima. Me doy cuenta que esto no es ni más ni menos que el P1 del coseno de tita prima. Esto es el P sub 2 del coseno de tita prima. Esto es el P sub 3 del coseno de tita prima. O sea, que yo este 1 sobre el módulo de R menos R' lo puedo escribir como 1 sobre R por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de R' sobre R a la n por Pn del coseno de tita prima, lo cual lo voy a llamar 2. Si yo reemplazo ahora esta expresión aquí adentro en 1, entonces lo que me encuentro es que el B de R lo voy a poder escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito 1 sobre R a la n más 1 y la integral sobre el volumen de la distribución de carga de R' a la n por Pn del coseno de tita prima por ρ de R' diferencial de volumen privado. Esta expresión la conocemos como el desarrollo multipolar de B de R. Y lo que va a hacer es hacer contribuciones o superposiciones de contribuciones en el cual vamos a identificar con un monopolo, con los términos monopolo, dipolo, cuadrupolo, por poner los primeros, octupolo, a los términos que tengan dependencia 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado, 1 sobre R cubo, 1 sobre R a la cuarta. Y para dar una idea de cómo esto luce, el monopolo, por ejemplo, puede estar dado por una carga positiva. Cuando esté en un dipolo, lo que voy a tener es una carga positiva y una carga negativa, tal como ya hemos usado antes. En el caso del cuadrupolo, voy a tener una configuración que luzca como estamos viendo aquí. Y en el caso del octupolo, a ver, y en el caso del octupolo voy a tener que plantearlo de esta manera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, así, así, así y así. Y así, así, así y así. Lo cual, explícitamente, en términos de las fórmulas, me va a quedar el término correspondiente a n igual a 0. Fíjense que la contribución para el potencial, si yo mirara solamente el n igual a 0, me va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de ρ de R' diferencial de volumen primado, dividido R.
Pero yo me doy cuenta que lo que tengo entonces allí no es ni más ni menos que la carga total Q. Para n igual a 1, lo que voy a tener es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de r' coseno de tita prima, rho de r', diferencial de volumen primado, sobre todo sobre r cuadrado. Pero esta cantidad que tengo acá, r' coseno de tita prima, si yo miro cómo estuve planteando la configuración de coordenadas directamente, r' por el coseno de tita prima, no es ni más ni menos que r' vector escalar r versor. Entonces yo puedo reescribir esto como 1 sobre 4 pi epsilon 0 r versor escalar la integral de r' vector por rho de r', diferencial de volumen primado, todo sobre r cuadrado. Y a esto lo identificaría, la integral que está aquí, la identificaría entonces con el momento dipolar P. Esta definición de momento dipolar uno la extiende en realidad de manera natural para otros tipos de distribuciones de carga. Yo acá lo hice para una distribución de tipo volumétrica, pero ese P, la definición de P, se extiende también a otros tipos de distribuciones de carga. ¿Cómo ser? Podríamos plantear, por ejemplo, una distribución de tipo lineal. Yo podría hacer la integral de r' vector y en vez de tener un rho, tener un lambda que dependa del r' donde esté parado, y en vez de un diferencial de volumen primado será un diferencial de línea privado, de L, o r' por sigma de r', diferencial de superficie primado. Eso podría ser otra opción, o podría tener una sumatoria de cargas puntuales, que por ahí es más próximo a lo que nosotros ya sí hemos estado haciendo. Estas son tres opciones en las cuales vemos cómo podría ese momento dipolar que nosotros introdujimos como caso particular de un dipolo, en realidad también se puede establecer como una característica de una distribución de carga que de lejos luzca de esta forma. Entonces, para el dipolo físico que nosotros hicimos, el dipolo de dos cargas nada más, una carga menos y una carga más, lo que yo tendría que hacer es esto. Pero entonces pondría, para reobtener lo que habíamos planteado nosotros originalmente, para el dipolo físico, yo tendría un P que va a ser más Q por la posición de la carga más primada, menos Q por la posición de la carga menos primada. Y entonces esto me queda Q por R más menos el R menos. Pero esto no es ni más ni menos que el Q por L. Tal cual como nosotros ya lo habíamos procesado anteriormente. En el caso de un cuadrupolo, entonces allí lo que tendría serían una carga más acá, una carga más acá, una carga menos aquí y una carga menos acá.
lo que tendría que hacer para obtener el momento dipolar es hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de los q sub i por ri prima. Pero pueden verificar haciendo las sumas que esto les va a dar 0. Entonces, en el caso del cuadrupolo, cuando ustedes miren, por ejemplo, las contribuciones, y volviendo a solapar eso junto con esta información, cuando mire el caso del cuadrupolo, claramente voy a ver que la carga total va a ser 0. Entonces no voy a tener un término que vaya como 1 sobre r. El momento dipolar me da 0, con lo cual no voy a tener un término que vaya como 1 sobre r cuadrado. El primer término, que es el que caracteriza al cuadrupolo en sí, es el término que va a ir como 1 sobre r cubo. Recién de toda esta integral en el desarrollo multipolar, recién el n igual a 2 va a ser el que me va a dar una contribución no nula a nivel de esta integral. Un detalle a tener en cuenta es que una carga para tener presente es que una carga en el origen de coordenadas es un monopolo puro. Si no está en el origen, no lo es. Y para poder verlo, lo que uno puede hacer es plantear un sistema de coordenadas x, y, z, y vamos a poner la carga ahora desplazada. Voy a poner una carga acá, q, que esté separada una distancia d, de tal manera que si yo me paro en un punto aquí, que está caracterizado por un vector r, este vector sea r menos d. Si yo hago la cuenta, lo que me voy a dar cuenta, si sigo todo el procedimiento para hacer el desarrollo multipolar, es que me va a aparecer un momento dipolar P, es una única carga puesta aquí, tengo que hacer Q sub I por RI, entonces me va a quedar Q por D a lo largo de J. Y ese va a ser el momento dipolar. Entonces el potencial que voy a obtener es un potencial tipo 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R menos D, que es lo que yo espero. Pero este es exacto. Si yo viniera y dijera 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R, este no es exacto. Este sería el término monopolar respecto a ese sistema de coordenadas, este no lo es. Entonces, el mover el sistema de coordenadas altera la expansión multipolar. En general, cuando nos preguntan una expansión multipolar, uno dice respecto de qué origen. Porque si el origen lo hubiera puesto aquí, la expresión esta hubiera sido exacta y hubiera tenido nada más que un término de tipo monopolar. Cuando la corro acá, no, porque tengo un momento dipolar. Ya me doy cuenta que lo tengo que poner como sumas de contribuciones. Hay una excepción, ¿sí? Entonces, pongámoslo así, mover el sistema de coordenadas altera la expansión multipolar. De alguna forma la expansión multipolar está referida a un origen en específico. Hay una excepción y es cuando la carga total Q es 0.
Entonces, en este caso, el momento dipolar es independiente de las coordenadas. Y para poder verlo, lo que voy a hacer es poner dos sistemas de coordenadas, uno aquí, este sea x y z, otro acá, que sea x' y z', y de tal manera que si yo miro un diferencial de volumen acá, lo que tenga sea esto de aquí hasta acá caracterizado con un vector A, este de aquí hasta acá caracterizado con R2' y este de aquí hasta acá caracterizado con R'. Entonces, cuando yo calcule el momento dipolar respecto a las coordenadas 2', en ese sistema auxiliar, por definición lo que tendría es R2' por ρ de R2', diferencial de volumen 2', pero esto, al convertirlo a las otras coordenadas, es R2' es R' menos A, en definitiva. El ρ en R2' tiene que ser igual al ρ en R', porque es simplemente la definición de la densidad volumétrica de carga en un punto, y eso más allá de que lo caracterice con R2' o con R', estoy hablando de la misma densidad, o sea que esto y esto es lo mismo. Y el tamaño del diferencial de volumen tampoco hace diferencia si estoy en uno o en el otro, porque es el mismo cubito. Entonces, una vez que uno está allí, se da cuenta que al separar esta integral en dos, la integral de R', ρ de R', esto no es ni más ni menos que el momento dipolar P, tal cual como lo veníamos trabajando antes. Y el segundo término me quedaría menos A, ¿sí? Menos A vector por la integral de ρ de R, diferencial de volumen primado, pero esto no es ni más ni menos que la carga. Entonces, si esta carga es igual a 0, entonces el momento dipolar visto desde el sistema de coordenadas 2 y desde el sistema de coordenadas 1, estos dos, es exactamente el mismo. Y no hay dependencia específica. Y bueno, con eso cerramos esta clase y la idea de poder ver los desarrollos multipolares hacia lo que apuntan es hacia la posibilidad de estar infiriendo, a medida que yo me acerco a una distribución de carga, en función de los términos que vaya viendo al acercarme, si van como 1 sobre r, si van como 1 sobre r cuadrado, si van como 1 sobre r cubo, o si se van sumando las contribuciones, me permite, al ir acercándome desde el infinito a una distribución de carga, ir ganando noción de cómo luce esta distribución de carga. Estos pueden ser moléculas, puede ser una estructura muy compleja, pero puede que de lejos, si es un ion, luzca como que hay un excedente de carga y tenga una componente tipo 1 sobre r. Puede que no, puede que sea una molécula que sea neutra y que yo cuando a medida que me acerco le voy a ir detectando que tenga términos de tipo 1 sobre r cuadrado, o 1 sobre r cubo, o 1 sobre r a la cuarta, y eso me va a ir dando una idea de cómo están distribuidas o cómo qué formato tiene la distribución de carga. Bueno, en lo que sigue, nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora es irnos o aislarnos un poco de lo que es el concepto de trabajar con conductores en vacío y vamos a empezar a operar con materiales también de tipo aislante. Vamos a ver qué sucede cuando tengamos cargas en un medio material específico.